Quería pedir un poco disculpas porque me he tomado la licencia de ponerle como título una palabra que me he inventado, ¿vale? Que no existe, como últimamente ya le damos bastantes patadas al diccionario, ¿vale? Entonces entenderán por qué lo he llamado así. En esto también consiste el juego, es que crea expectativas, no saben de lo que va. Bueno, yo lo que les quiero contar es que cuando le preguntamos a alguien que no es del mundo de las matemáticas o que no estudia matemáticas, le decimos, ¿qué te evocan las matemáticas? Muchos, supongo que se lo habrán dicho, dirán, uff, las operaciones, los números, las sumas, las restas, las divisiones, hasta por 2 cifras, qué martirio, las raíces cuadradas, ¿vale? Pero también espero, y muchos contestan, eso es lo que hacíamos en el colegio, pero también había geometría, cada vez se olvida un poco más, pero había geometría, y había la geometría de las figuras planas, estaba la geometría, por ejemplo, de los polígonos, ¿vale? Y el primer polígono que nos contaban eran los triángulos, que son los polígonos de 3 lados. Y los polígonos, pues nos decían lo que era un polígono y luego nos daban clasificaciones, por ejemplo. Y una era en función de los lados, como el que tengo aquí, ¿no? Y nos decía, esto es un polígono, un triángulo, perdón, es un polígono de 3 lados y si yo miro la longitud de sus lados, pues en función de que los 3 lados tengan la misma longitud, lo llamaremos equilátero. Si solo tiene 2 iguales y el tercero no, lo llamamos isósceles y si tiene los 3 distintos, lo llamamos escaleno. Así por lo menos lo llamamos nosotros, espero que coincida. Si no, lo he definido para que quede claro, ¿no? Entonces, lo primero que quería decir aquí es una puntualización. Esto es lo que hacemos continuamente en investigación matemática. Coger un objeto, en este caso los triángulos, definir un criterio, buscar un buen criterio y en función de eso, clasificar. ¿Vale? Por tanto, desde el colegio, desde la escuela, están clasificando, están haciendo matemáticas. Pero bueno, eso en el momento no lo veíamos y luego nos mandaban tarea para casa. ¿Recuerdan la tarea para casa? En España mandaban tarea para casa. Y luego decían, por ejemplo, nos daban triángulos y decía, ese triángulo es equilátero. Les di la definición antes, equilátero. Equilátero era que tenga 3 lados iguales, tenga la misma longitud. ¿Qué creen? ¿No? ¿No dicen nada? Bueno, yo por el momento no voy a contestar, lo voy a contestar al final, ¿vale? Lo voy a un poco después. Y entonces la cuestión, ¿qué sería? La estrategia primera sería, pues si quiero ver que tiene 3 lados con la misma longitud, cojo una regla y lo mido, ¿no? Y si no tengo una regla, ¿cómo hago? Bueno, pues lo que vamos a hacer es, no voy a medir las longitudes, me voy a ir a calcular el área. Verán por qué. Entonces, cuando voy a calcular el área, esto también nos lo enseñaban, cuando estábamos en el colegio nos decían, si tienes un triángulo y quieres calcular cuál es el área, pues es base por altura, lo pongo aquí, base por altura, la definición la recuerdo aquí, partido 2, ¿de acuerdo? Y bueno, luego lo que hacíamos era, pues por ejemplo, nos decían, calcula el área de, por ejemplo, este triángulo, ¿no? Pues base, que es 10, la altura ya se las doy, y partido 2, 35 centímetros cuadrados, en este caso porque la unidad era de centímetros, ¿de acuerdo? Pero no solo teníamos fórmulas para el área de un triángulo, también para un cuadrado, estupendo, L al cuadrado, ¿no? La longitud del lado, pues los 4 lados son iguales. Aquí también existía, ¿vale? Pero yo pregunto, ¿y este? ¿Hay una fórmula para calcularla, el área? No la sabemos. Entonces, pues aquí ya pues tiene no sé cuántos lados y la respuesta es que sí hay fórmula y al menos en España, eso es lo que quiero reivindicar un poco, es poco conocida. Y es un teorema desde mi punto de vista muy bonito, un teorema clásico y además que se puede trabajar en el colegio y es el conocido como el teorema de Pick y de ahí la palabra, el título piqueando, ¿vale? Porque vamos a utilizar Pick. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pick? El teorema de Pick me dice que si yo tengo un polígono, la única condición que necesito es que sus vértices tengan coordenadas enteras. No pueden ser ni racionales ni irracionales, solo enteras. Pues si tengo un polígono y tienen la suerte de que los vértices son con coordenadas enteras, entonces pueden calcular el área con esta formulita que tiene aquí tan sencilla. ¿Y quién es I? Pues el número de puntos de coordenadas enteras que él tiene dentro, que él encierra. Y luego el B, pues es el número de puntos que hay con coordenadas enteras que tienen el borde. Entonces la fórmula me dice que es I más B medios menos 1. Entonces ahora, si recuerdo eso, y voy al polígono que tenía antes, pues ¿qué tengo que hacer? Solo pintar.
Pintar, marcar qué puntos tengo en el interior con coordenadas enteras, que son los que he marcado aquí como azulitos, son 12. Los que tengo en el borde de coordenadas enteras, pues los que va tocando en los extremos del cuadradito, que son 12. Que son 12. Y si aplico la fórmula de pi, que me dice que entonces el área que encierra este polígono es 18,5. ¿Vale? Entonces, desde mi punto de vista, y esto es una reivindicación que hago, creo que de igual forma que se da la fórmula de las áreas de triángulos y cuadrados en el colegio, creo que también esto se podría trabajar en el colegio. E incluso trabajarlo en la universidad. En nuestra universidad no se cuenta. Y eso es un teorema, desde mi punto de vista, es una de las joyas de la matemática que estaba olvidada. Y digo olvidada, bueno, antes de pasar a la historia, puedo volver al primero que calculé, al triángulo. Lo hice con la fórmula, base por altura partido 2. Bueno, pues ahora solo voy a pintar. Pintar es marcar los vértices no, los puntos que tengo dentro de coordenadas enteras, son los azules, la mitad de los que tengo por fuera, en este lado no tengo a nadie, así que solo están por aquí, y cuando hago aplico pic me da el 35 que ya tenía, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué lo llamamos el teorema de Pick? Pues porque este matemático europeo nació en Austria. Pues bueno, lo demostró en este artículo que está aquí, artículo que estaba un poquito olvidado. De hecho, se recuperó y empieza a ser conocido este teorema casi un siglo después, porque lo recupera otro matemático en 1967. ¿Vale? Y ha pasado casi 50 años y seguimos sin saberlo. Entonces, este matemático pues tuvo la desgracia le tocó vivir la época convulsa en Europa. Miren la fecha aquí, de las guerras mundiales, ¿vale? Y desgraciadamente, pues bueno, pues terminó sus vidas en un campo de concentración. Y esto lo pongo, aunque sea triste, porque quiero lanzar otra idea. Y es que creo que cuando enseñamos o aprendemos matemáticas o cualquier otra cosa, debemos ponerlo en el contexto histórico, porque de esa forma se puede entender mejor. Por ejemplo, pasa con la música clásica. Si entendemos en el contexto donde Wagner vivió, podemos entender por qué su música es de la forma que es, ¿de acuerdo? Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Es equilátero? No quieren mojarse, no quieren decir nada. La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Y qué me da la respuesta? Justamente el teorema de Pick y el omnipresente teorema de Pitágoras. Porque ahora yo tengo dos formas de calcular el área de ese triángulo. Puedo aplicar la fórmula clásica, es decir, la que hemos aprendido en el colegio, base por altura partido 2, y podemos aplicar y podemos pensar el teorema de Pick. ¿Qué ocurre en este caso particular? ¿Cuánto vale la base? Pues si supongo que esta es la unidad, esto es una unidad, pues si cuento aquí, tengo 8 cuadraditos, por tanto, este lado vale 8. Si supongo que es equilátero, todos valen 8, por tanto, este vale 8. Esta es la mitad con el teorema de Pitágoras, porque aquí tengo un ángulo rectángulo, puedo calcular el valor de h, y si tengo el valor de h, tengo el valor de la altura, del área. Y el área me da 16 raíz de 3. Y me dirán, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser equilátero? Porque aquí me sale un raíz de 3. Y si recuerdan la fórmula de Pick, lo que me dice que es a más b medios menos 1. Y eso solo puede ser un número racional. No puede ser un número irracional, no puede ser un número real no racional. Por tanto, Pick me está diciendo que en este caso, si yo supongo que ese polígono, ese triángulo es equilátero, no puede ser porque tiene un área que no es racional. ¿Vale? Bueno, ya tenemos una fórmula para polígonos que no conocíamos de cómo calcular, con ciertas condiciones, porque me dice aquí que tiene que ser que los vértices tengan que tener coordenadas enteras. Si no tiene coordenadas enteras, pues esto no lo puedo aplicar, habrá que buscarse la vida. Pero ya no en polígonos. Y si yo cojo una hoja, ¿cómo calculo el área? Y esto no tiene una forma regular. ¿Ah? ¿Alguna idea? Sin utilizar el cálculo integral, sino más básico. Sin utilizar el cálculo integral, más básico. ¿Vale? Pues para la respuesta nos tenemos que ir todavía antes que Pick, y nos tenemos que ir a Galileo Galilei, ¿vale? Que es conocido por otros motivos, también perseguido por la Inquisición por otros motivos, pero que tuvo el ingenio de calcular de forma aproximada cuánto era el área de esa hoja. ¿Y saben cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hizo? Con una pesa y con unas tijeras. Bueno, aquí les pongo el retrato de Galileo Galilei, si tienen la oportunidad lo pueden
visitar en Florencia. Y bueno, ¿y qué fue lo que hizo? Pues lo que hizo fue pesarlo. Y él lo que hace es decir, yo no sé cuánto, no sé calcular, porque no tiene una forma regular. Pero si dentro de la hoja yo recorto un cuadrado, que si sé la fórmula, puedo calcular el área de esta pequeñita. ¿Y qué utilizo? Pues la pesa, porque ahora yo peso cuánto vale toda completa, peso cuánto vale lo que he recortado, que es estos dos valores que conozco. Como conozco el cuadrado, conozco también el lado del cuadrado. Por tanto, puedo calcular su área y, por tanto, los pesos, la proporción de los pesos debe ser la proporción de las áreas. Aquí todos los valores en negro son conocidos y despejo A mayúscula rojo y me da un valor para el área, un valor aproximado. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, recientemente, no recientemente, pero esto está claro, esto se hace varios siglos, pero se ha demostrado que el método de Galileo es bastante preciso. Por tanto, tuvo el ingenio de buscar una idea, ¿vale? Lo que les propongo es, sean ingeniosos, busquen ideas, intenten ser Pitágoras y intenten ser Galileo. Es todo. Gracias.